Hola, este es el vídeo 3 del tema de análisis numérico matricial del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a ver el método de Gauss para resolver sistemas y cómo esta misma estrategia del método de Gauss se puede utilizar también para calcular la inversa de una matriz. Entonces tenemos un sistema como el que está presentado aquí y la estrategia del método de Gauss es convertir este sistema en un sistema equivalente que sea triangular, es decir, en este caso que vamos a conseguir que todos los elementos por debajo de la diagonal sean 0. Una vez obtenido otro sistema triangular que tiene la misma solución, pues se resolvería fácilmente utilizando lo visto anteriormente para sistemas triangulares. Entonces, este método se basa en el hecho de que si yo cambio el orden de las ecuaciones en un sistema, la solución no cambia, y si combino ecuaciones en un sistema linealmente, es decir, si sumo dos ecuaciones multiplicándolas por un número, pues tampoco cambia la solución. Entonces, de lo que se trata es, en este caso, pues de convertir en cero los elementos, estos tres elementos, para conseguir convertir la matriz en matriz triangular. Entonces, hay dos tipos de operaciones que hacemos. Una que es pivoteo, que significa que siempre vamos a poner, cuando analizamos una columna, pues el elemento de mayor valor como en la diagonal de esa columna. De tal manera que si tenemos esta primera columna, pues detectamos que el 6 es el elemento de mayor valor en valor absoluto, y el pivoteo significa que cambiamos pues la fila esta por la primera fila, de tal manera que obtenemos esto que está aquí. Por supuesto, no solamente cambiamos la fila de la matriz, sino también cambiamos el orden de los términos independientes para cambiar la ecuación completamente. Una vez que tenemos el pivoteo realizado, lo que hacemos es multiplicar la primera fila por un número para convertir a 0 el elemento por debajo de la diagonal. Entonces, para eso lo que hacemos es multiplicar toda la segunda ecuación por 2 partido por 6. Es decir, por menos este elemento partido este elemento. Entonces, si vamos multiplicando este factor por estos números y se lo vamos sumando al de abajo, pues vamos a convertir en 0 este primer elemento, y aquí van quedando pues los valores que salgan de la operación. De la misma manera, para convertir a 0 este valor, pues multiplicaría la de arriba por menos 3 sextos y lo iría sumando, de tal manera que obtengo esta ecuación. Es decir, que me queda el sistema de esta manera, donde ya he conseguido hacer 0 en la primera columna de la diagonal hacia abajo, y ahora me voy al siguiente elemento diagonal. Entonces, en este caso ahora intentaría hacer un pivoteo mirando de la diagonal hacia abajo, pero en este caso, como el 4 es mayor que 2, no hace falta hacer pivoteo, y simplemente lo que hay que hacer es multiplicar por el factor menos 2, 4 la ecuación de arriba y sumársela a la de abajo. Entonces, al hacer eso, llegamos a este sistema, que es un sistema triangular que podemos resolver fácilmente. Como se ha dicho anteriormente, en este sistema triangular, si nos ocurriera que el término que nos aparece aquí es 0, pues entonces lo que podemos hacer es mirar el término que aparece aquí, y si ese término que aparece aquí es distinto de 0, entonces el sistema no tiene solución. Pero si lo que aparece aquí es igual a 0, entonces lo que tendríamos es que 0 por U3 es igual a 0, y eso nos deja libre completamente el valor de U3, porque cualquier U3 va a cumplir que 0 por U3 es 0.
Entonces lo que se puede hacer es asignarle un valor cualquiera, por ejemplo 1 a U3, y a partir de ahí, por un remonte, iríamos calculando las otras incógnitas de nuestra. Bien, entonces, de forma general, lo que tendríamos sería una matriz tal como esta, y lo que vamos haciendo cero son todos los elementos que aparecen aquí. Entonces, sin contar la pivotación, el tipo de operaciones que vamos haciendo, por ejemplo, para convertir este elemento a 0, pues tendríamos que multiplicar la de arriba por menos a de 1, 0 partido a de 0, 0, y se lo vamos sumando a la de abajo. Entonces, eso hace que para convertir en 0 el elemento 1, 0, pues necesitamos una división para calcular este término, y luego n multiplicaciones y sumas para ir multiplicando este término por cada uno de estos, incluido este, y sumárselo al de abajo. Entonces, eso lo tenemos que hacer para todos los elementos de la diagonal hacia abajo, y eso hace que la primera vez el número de operaciones que nos sale para la primera columna va a ser n-1 divisiones y n por n1 multiplicaciones y sumas. Ahora tendríamos que proceder de la misma manera, pero para la segunda columna. Entonces, al proceder de la misma manera para la segunda columna, es como si estuviésemos haciendo lo mismo para una matriz de dimensión n-1. Con lo cual, el número de operaciones va a ser la misma de las que estaba de antes, pero cambiando n por n-1. Y así sucesivamente hasta llegar a este último término. Y finalmente el total de operaciones que necesitamos pues sería 1 más 2 hasta n-1 divisiones y este número de multiplicaciones y sumas. Es decir que la complejidad, esta parte no interviene en la complejidad porque es de orden n, y esta parte sería, como hay multiplicaciones y sumas, hay dos veces este número, esta suma, con lo cual sería esto que está aquí, que esto se puede, hay una fórmula para sumar esto, que nos da este valor, con lo cual la potencia mayor sería 3, y el número que acompaña a la potencia mayor sería 2/3. Es decir, que la complejidad del algoritmo sería O de 2/3 de n al cubo. Bien, un algoritmo para implementar el algoritmo de Gauss con pivotación física. Pivotación física significa que cada vez que encontramos, cuando calculamos el máximo de una columna hacia abajo, pues intercambiamos físicamente todos los elementos de esa fila, incluido el vector independiente. Como veremos después, está la pivotación virtual, donde eso se hace virtualmente para ir más rápido, ¿no? Entonces, el algoritmo consiste en que, en primer lugar, nos vamos posicionando en cada columna y lo primero que hacemos es calcular el elemento máximo en valor absoluto de la columna hacia abajo. Entonces, si este elemento máximo de la columna hacia abajo es distinto de la diagonal, pues entonces se intercambian las filas y las dos filas y las posiciones del vector B correspondiente. A continuación, pues se hace un bucle para ir convirtiendo a 0 los elementos por debajo de la diagonal. Entonces, para ello se calcula este término, que es el por el que hay que ir multiplicando cada fila y sumándosela y restándosela la de arriba para ir convirtiendo a 0. Y entonces aquí lo que se hace es esa operación tanto para la fila como para el vector independiente. Una vez que tenemos eso, pues ya tendremos la matriz triangular y por último resolvemos el sistema resultante que nos haya quedado mediante un remonte. Además, si hemos llegado a que el último elemento de la matriz es 0, pues entonces miramos si el último elemento del B
también es 0. Si esto es 0, pues entonces podemos continuar y pondríamos u sub n menos 1 igual a 1 y resolveríamos el sistema hacia atrás partiendo de u sub n menos 1 igual a 1, y si no, pues tendríamos que salir diciendo con un código de error para indicar que no hemos terminado bien. Bien, el mismo algoritmo con pivotación virtual, lo único que cambia es que cada vez que tenemos que pivotar dos filas, en lugar de hacerlo físicamente, lo que hacemos es guardar un registro de cuáles van siendo, de cuál es en qué posición está cada fila en cada momento. Entonces, para eso utilizamos un vector de índices que inicialmente va a estar inicializado a PV de K igual a K, es decir, que inicialmente la fila K está en la posición K. Entonces, cuando necesitemos pivotar, pues lo que haremos es intercambiar los valores de P y V de K entre una posición y otra de filas. Entonces, procedemos igual que antes, lo único que cambia en el algoritmo es que cuando antes nos referimos a un elemento de la matriz como A de IJ, aquí nos tendremos que referir como A de P y V de I, J, porque la fila I pasa a ser P y V de I después del pivoteo, ¿no? Entonces, salvo eso, el algoritmo va exactamente igual. Lo único que cambia es que, pues cuando hay que hacer un pivoteo, en lugar de cambiar filas y columnas, simplemente se cambia donde está apuntando PIV de K y PV de J, las dos filas que hay que pivotar, y que cuando hacemos todas las operaciones, pues en lugar de trabajar con A de J, trabajamos con A de PIV de IJ. Bien, podemos utilizar el método de Gauss para calcular la inversa de una matriz. Hay que tener en cuenta que la inversa de una matriz A es una matriz A-1 que cumple que A por A-1 es igual a la matriz identidad, por definición. Entonces, podemos plantear esto como n sistemas donde lo que tenemos aquí son una serie de soluciones de sistemas, y aquí lo que tendríamos serían los vectores B. Estos serían los vectores B. Entonces, si lo planteamos de esta manera, pues entonces lo que podemos ir haciendo es usar el método de Gauss para ir convirtiendo a cero todos los elementos por debajo de la diagonal, y al mismo tiempo pues ir manipulando simultáneamente todos los vectores B que inicialmente eran la matriz diagonal, de tal manera que al final llegaríamos pues a que calcular la matriz inversa es equivalente a resolver n sistemas triangulares que vienen dados por estos sistemas. De tal manera que al resolver estos sistemas triangulares, estos n sistemas triangulares alcanzarían cada una de las soluciones estas sería un vector columna de la matriz inversa de A. Bien, algunas cosas importantes que hemos visto en este vídeo es que el método de Gauss permite resolver un sistema de la forma A por o igual a B, y utiliza como estrategia pues buscar un sistema triangular equivalente que tenga la misma solución. El orden de complejidad del método es 2/3 de n al cubo. En este caso hay que tener en cuenta que la complejidad posterior de resolver el sistema triangular, como vimos anteriormente, es de orden n al cuadrado, y por tanto, al sumárselo a un orden de n al cubo no le aporta nada a la complejidad computacional. Que el método de Gauss permite resolver cualquier sistema siempre que se cumpla que el determinante es 0.
E incluso hemos visto que puede dar alguna solución si el determinante es cero, cuando el sistema triangular al que llegamos, el último elemento de la matriz diagonal es cero, pero al mismo tiempo el último elemento del vector B alcanzado también es cero. Que el método de Gauss requiere hacer pivotación de las filas, que se puede hacer mediante pivotación física o pivotación virtual. Normalmente la pivotación virtual va a ser más rápida porque no requiere físicamente mover las filas. Lo único que sucede es que tenemos que manejar un vector de pivotes continuamente, y tenemos también, hay una pérdida de tiempo al acceder y manipular ese vector de pivotes. Y que, por último, el método de Gauss se puede adaptar a calcular la inversa de una matriz, planteándolo como resolver n sistemas de ecuaciones.